adolescente o que ahora sabe más que antes o que tiene más experiencia. Porque cuando nosotros decimos que Dios es, ya eso implica una serie de pensamientos y de ideas totalmente contrarias a las ideas nuestras. Por eso es que a veces nosotros queremos que Dios resuelva ciertas situaciones en el tiempo nuestro, y eso no está mal, desearlo y quererlo. Pero no siempre Dios resuelve las situaciones de la vida en el tiempo nuestro, porque a veces tiene que hacer algo antes, a veces allá en el camino, prepara el camino para lo que va a hacer contigo. ¿Alguien se ha sentido así, que ha querido que Dios resuelva algo y de momento el Señor viene preparando algo que necesita hacer, como decimos, perdón la redundancia, previo al evento, ¿verdad? Previo al evento. Sí hemos aprendido, si usted quiere lograr algo en su meta personal, en sus pasos, usted sabe que merece análisis. Ya Dios analizó todas las cosas. Ya la historia Él escribió. Yo soy de los que creo que lo que Dios iba a hacer en nuestra vida, ya Él lo hizo. Dios no está practicando. O no está diciendo, pues mira, como esto no me va a salir de la forma que pensé, ahora voy a hacer otra cosa. Está hecho. En Dios nunca hay un plan B, ¿verdad? Nosotros podemos decir, si hoy llueve, llevo paraguas. Pero ya Dios sabe cuándo llueve y cuándo va a ocurrir lo que va a ocurrir, porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Hemos aprendido que en el libro de Génesis está el relato, se relata. Génesis y los primeros 3 capítulos, algunos señalan que los primeros 2 capítulos son extraordinarios porque son un relato. Está hablando, está diciendo, está mostrando cómo Dios trabajó con la primera familia, con los primeros que pudieron en la tierra. Y ese relato es un relato que nos arroja luz a nosotros, que nos deja ver cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios opera, ¿verdad? Y Dios se encargó de alguna forma plasmarlo para que nosotros entendiéramos su grandeza. Cuando nosotros vamos a conocer a Dios, Dios se ubica y nos muestra el picture, ¿verdad? O la fotografía grande. Porque nosotros quisiéramos entender a Dios a veces basados en conceptos que están fuera del lugar, del todo. A veces nosotros queremos entender la paz de Dios basado en cómo yo me siento, o a veces yo quisiera que Dios manifestara su paz en relación a cómo yo me siento, y no es que no vaya a hacerlo, no es que no lo vaya a manifestar, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y es Cristo. Y entonces el todo Cristo, Él quiere que nosotros entendamos cómo es que se va operando, cómo es que se va trabajando. Así que a veces podemos llegar a ver algo fragmentado y Dios no quiere que lo veamos fragmentado. Dios quiere que lo veamos en un todo. A veces le queremos preguntar a Dios por qué tal cosa está ocurriendo. Y Dios lo está haciendo no pensando en un pequeño grupo, sino pensando en la obra que hay en todo eso que Él está haciendo. No quiere decir que Dios no vaya en detalles, no quiere decir que Dios no vaya, ¿verdad?, a puntualizar unas cosas en la vida nuestra. Pero nosotros tendemos a equivocarnos en algunas ocasiones cuando percibimos algo y lo queremos ver solo hacia mí y no hacia el bien colectivo de lo que Dios está haciendo. Entonces hay ocasiones que tenemos que ver el plan divino como uno colectivo, y hay ocasiones que puede ser que lo veamos como una visita de Dios en un momento determinado, pero de forma colectiva siempre Dios se va a manifestar y va a mostrar cuál es su avance en torno al macro, ¿okay? Porque entendiendo la magnitud de lo que es Dios, entonces nuestra mente se abre a pensar cómo Dios también trabaja y razona unas cosas en lo particular también, ¿okay? Hay ocasiones en la Biblia que usted ve a Dios trabajando con un hombre, pero también lo ve con una generación completa, ¿okay? Ese es el Dios nuestro. Así que nosotros es maravilloso entender que en la vida en Cristo hay una gloriosa manifestación de Él en nosotros. La vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida, y una vez se manifiesta, nosotros empezamos a crecer en nuestra forma espiritual. Hoy usted no es el mismo de hace un año atrás, año y medio, porque ha habido un crecimiento, y lo que lo ha madurado ha sido el conocimiento de Dios. Lo que Dios organizó para tu maduración es lo que Él va a dejar de saber.
lo que Él te deja saber en el tiempo que Él quiere y en el momento que quiere, es lo que te ayuda a crecer, es lo que te ayuda a entender la maravillosa obra de Dios. Así que hay muchas preguntas que uno se hace. Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existe la eternidad? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Y el Señor se va a ocupar de que sus hijos entiendan por qué estás aquí. Nosotros somos una comunidad de fe bendecida, porque Dios nos ha hecho saber cuál es nuestro propósito. Dios nos ha hecho pasar por unas experiencias de campo que nos han mostrado realmente quién es Él. Usted le da gracias a Dios por eso. Somos una comunidad de fe que abre la Biblia y puede ubicar el momento en el que Dios está hablando y cuán pertinente es para mí o cuán importante fue para alguien y ya cesó. Usted sabe que hay mucha profecía que ya cesó. Hay libros en la Biblia que ya tuvieron su cumplimiento. Aún en el Nuevo Testamento hay libros en la Biblia que ya lo que dice ahí ya ocurrió. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha hecho entender, me ha hecho comprender, porque si mis ojos no son abiertos y si yo no pongo énfasis en lo que debo poner, entonces si yo no me preparo, me organizo, si no saco tiempo para escudriñar las Escrituras, me voy a quedar pensando o con ideas que ya fueron establecidas. Cuando usted le van a hacer un regalo, usted sabe que a usted le gustaría verlo inmediatamente, ¿verdad? Y Dios en ocasiones nos muestra que hay regalos que Él hizo a la humanidad que ya se resolvieron. Cuando Dios resuelve algo y nos hace saber que el cumplimiento de eso ya fue, hay una paz interior en uno y una asertividad, una seguridad gloriosa. Cuando yo sé que ya Él resolvió mi salvación y que no hay manera de que eso pueda perderse, eso a mí me da tranquilidad. Porque ya yo no vivo con un pánico o un temor terrible a las cosas que puedan suceder. Ya yo no estoy pensando, oye, el Señor me descualificó, me sacó de esto, me quitó de donde estaba. Porque algo que Él me dijo, que ya Él hizo, se resolvió en Cristo. De verdad que gracias, Señor. Ya yo sé que yo fui justificado y no hay manera que eso cambie. No hay nadie que pueda decirme que yo no soy de Él, porque Él me anexó a Él, Él me hizo hijo. No hay nadie que me pueda decir, oye, tú eres hijo hoy y mañana si haces algo no eres hijo, ¿verdad? Y esa es data, esa es información, ese es valor que el Señor añade a nuestra vida, ¿ok? Porque eso desarrolla tu potencial. Cuando tú sabes, cuando Dios te revela algo en lo que tú necesitas y Él quiere hacerlo en el momento, Él viene a desarrollar potencial en ti. Potencial de un hombre que tiene la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es poder manifestado. Por eso es que lo que se desarrolla en ti a través de su espíritu es el potencial divino. ¿Qué tú puedes decir sobre eso que yo he dicho? Alguien que me diga algo sobre esa expresión. O sea, lo que está pasando contigo es que Dios te está desarrollando en el potencial divino, para que puedas entender lo que no se puede entender a simple vista, lo que no se puede ver con los ojos de nuestra humanidad. Así que el potencial divino tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el conocimiento de Dios manifiesto en nuestra vida. ¿Alguien va a decir algo? Vamos a seguir. Entonces, ese potencial, yo le digo perdóname que yo sé tu nombre, que se me olvidó. Pero ¿sabes algo? Hasta que no se me olvida que el nombre de uno, que a nosotros los humanos. Yo a veces empiezo y digo muchos nombres a ver si me va llegando. Es en mi mente un ejercicio que hago. Carolyn, yo te digo, Carolyn, el potencial, tú tienes el potencial de Dios, por eso es que tienes el poder de Dios y ese poder se va manifestando en tu vida. Entonces, cuando digo se manifiesta en tu vida, se va manifestando en las diferentes áreas en las que tú estás siendo modelada, moldeada. Potencial para creer cuando todas las situaciones apuntan a que es posible. Usted ha estado declarando que es posible cuando todo dice que no.
que es imposible, que no hay manera, que usted dice, yo no sé cómo esto va a desarrollarse o a hacerse, pero el potencial de Dios le inspira a decir, cree aunque no veas nada. Porque para que se manifieste algo de Dios, Dios allana el camino nuestro, no el de Él. Para que algo grande de Dios que ya Él preparó para ti, que solo falta manifestación, ocurra, lo que hace Dios es preparándote el camino a ti. Por eso es que las situaciones son para ti, para que tú crezcas y amplíes la manera, y para que al fin y al cabo, después que uno lloró, derramó el corazón, que no está mal, todos lloramos ante situaciones adversas. Para después que pasa todo lo que pasa, venir el Señor y coger la página y pasarla y uno decir, qué grande de Dios, esto no era tan difícil como parecía. ¿Alguien se ha estado ahogando en un vaso? Esta semana yo escuchaba una persona testificando en la radio diciendo, mira, lo vi era grande para mí, pero cuando el Señor lo resolvió era una tontería, ¿verdad? No estoy diciendo que sea una tontería, es lo que quería decir es que era pequeño, ¿verdad? A veces una situación que está dándole vueltas a uno te está quitando el momento de tú expresar y decir, Señor, yo estoy rendido, pero tú eres Dios y tú vas a obrar de alguna manera. Yo no sé de dónde viene, yo lo hacía ahora, Arnaldo, yo no sé de dónde viene, yo no sé de dónde va a llegar el almuerzo mañana, pero llega de algún lado. Y tú dices, y yo que estuve 24 horas dándole vuelta al asunto, 48 horas, 3 días, 4 días, rayé, ¿entiendes? Y viene el Señor y por un lado suelta un rayo de luz y de presencia, ¿no ha pasado? Y la uno pensando, Señor, ¿para dónde voy? Y Señor, tranquilo, te tengo que calmar esa ansiedad. Tú necesitas que yo derrame. Señor, pero dime para dónde voy, ¿qué hago? Tranquilo, si ya está escrito, mira, es más, si lo que te toca, si lo que yo preparé para ti es una sola cosa, no quieres hacer dos una. Tranquilo, con eso estamos bregando. Así que el Señor trata a sus hijos de una manera donde Él comienza a desarrollar el potencial que hay en ti. Hay algo, por eso yo le escribí a algunos una nota y a otros le escribí otra esta semana. Dios está desarrollando su potencial en tu vida para que todas las cosas comiences a hacerlas basadas en quién, en cómo es que Él lo hace, cómo es que Él, qué estrategias Dios usa, ¿verdad? La gente regularmente quisiera cuando va a llenar la automática saber el número, yo no sé si hay número, pero la automática, lo que sea, pero Dios lo sabe todo. Y Él sabe que es la pieza que va para tu vida. Dios la sabe, tú lo sabías. Lo que Dios está haciendo en tu vida puede ser que tú no lo entiendas. Oh, gloria a Cristo. Puede ser que tú no sepas por dónde Él va. Así que el propósito de Él es que tú entiendas de qué forma te hizo el Eterno. De qué forma el Eterno manifestó. Y una de las cosas que ya tú y yo sabemos que esto es camino hecho, es que Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y no hay manera que una vez fuiste hecho a su imagen y semejanza, alguien pueda venir a decirte, alguien te puede decir que no es la imagen de Dios en ti, pero tú tienes que ratificar cuál es la imagen de Dios en ti. Alguien puede hacerte sentir que tú no tienes imagen de Dios y que no hay valor alguno, que no hay dignidad, que no hay honra, que no hay apreciación de Dios, pero tú sabes quién tú eres. Y lo que tú tienes que poner en tu pensamiento primero es lo que Dios ha dicho sobre ti. Porque a veces uno mismo puede llegar a boicotear un pensamiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que algo que Dios ha puesto en mí es que en el potencial de Dios hay mayordomía. Tú sabes que aunque tú hayas cometido 20 errores, aunque tú no todavía estás bregando con la administración del tiempo, con la administración de tu economía, con tus finanzas, aunque tú estés todavía pensando cómo yo voy a salir adelante, tú tienes poder de mayordomo. Agarra eso. Tú tienes poder de mayordomo. O sea, no es que Dios te va a dar mayordomía, ya te la dio.
Pero esa mayordomía es el potencial que está haciendo crecer a través de que termina a través de que tú crees que Dios está sacando el potencial de la mayordomía en ti. En los procesos, ¿alguien está viviendo procesos? No, pues no levanta nadie la mano. Procesos de mayordomo, de administrador, porque Adán era el gerente, ¿o no? No era gerente. Adán era el gerente en la creación. Lo pusieron a atender todo lo que Dios había hecho. Y ahora tú eres el que atiende todo lo que Dios ya preparó, pero ahora tú eres el que lo va a entregar, el que lo va a servir. Y aquí el primero Dios va a trabajar. O sea que tú tienes semilla de... Sé glorioso, hermano. O sea que las cosas donde tú estás, o yo, hablando de mí primero, colgado, donde yo estoy colgado, ya yo tengo semilla de eso, del bien. Donde yo me estoy colgando en algo, hay semilla de administración. Vamos a decir rezago porque vamos a suavizar la cosa, porque después... Si lo vemos mira, la verdad es que hay veces que yo me maltrato y digo, pero bendito sea Dios, qué clase de metida de pata yo di. No me digas eso, Daniel. Voy a pedirle al Señor que me diga qué tú dices, qué palabra tú usas. Usted no se ha dicho una palabra alguna vez. No te preocupes que lo editamos. A veces yo me maltrato y después digo, Señor, ayúdame. Porque digo, pero qué familiar me puse. José. Y la semilla está en ti. O sea que antes que tú llegaras, ya Dios se encargó de preparar. Vamos a llevarlo al Génesis. Cuando impuso al hombre en el Génesis, ¿cómo ya estaba todo? Preparado. Y el Génesis es el lugar de la pasión de Dios, donde tiene comunión con el hombre. Entonces, ya le dio todo. Ahora le dijo, administra lo que es mío. Llévelo rápido, rápido. Las mentes de esta casa, rápido, huelen con ese pensamiento que les estoy entregando. Quiere decir que una vez tú despertaste a la vida, a la luz del Señor en tu vida, el Señor dijo, ahora tú eres el administrador. Por eso es que en donde tú estás, cojeando un poco, ya tienes para salir adelante. No. Aleluya, aleluya. Donde yo, es como yo decirte, un área, no voy a mencionar nadie, un área de tu casa que tiene que ser atendida. Fui bueno y dije un área. Pueden haber varias áreas, ¿no? Pueden haber varias áreas en la casa de uno que necesitan ser atendidas. Pero ya tienes la casa. ¿Qué necesitas, Tamara? Una vez tienes la casa. Resolver. Resolver. Si tú no resuelves unas áreas en la casa, ¿qué pasa? Mi hermano, usted va a encontrar cosas que jamás piensa. O sea, ya en la casa tuya mora Dios. Y al morar Dios es suficiente para que esa semilla, ese potencial empiece a crecer y a desarrollarse. Yo voy a decir unas cosas que ya hemos dicho, pero las voy a repetir porque son interesantes, ¿ok? Por eso es que cuando hablamos de Adán, ¿en qué radicaba su valor? ¿En qué radicaba el valor de Adán? Dios fuerte, la madre. El valor de Adán no estaba en lo que iba a hacer, estaba en lo que poseía. Y la posesión de la imagen, como uno de los aspectos que él recibió, es una extraordinaria posesión para entender que ya eso marcó la diferencia. Cuando Dios puso imagen en él, ya eso marcó la diferencia.
Porque ya eso dio pertenencia, ya eso le dio dignidad, ya eso le dio integridad. Ya eso cambió. Oye esto, te voy a decir esto, voy a decirlo como lo dije ahorita. Ya la semilla de libertad está en ti. Por eso es que nos molestamos cuando nosotros mismos nos atamos. El único que se ata eres tú. O sea, Dios mío. Aquí no hay atadura de siglos ni generaciones. Alguno está claro, ¿verdad? El único que se ata eres tú. Yo no había dicho eso antes. El único que se amarra con cosas donde le fue dado libertad eres tú. Y soy yo. No hay otro que te ate. Alguno podría decir, circunstancias de la vida que estoy viviendo me han atado. Porque tú tienes la semilla de la libertad en ti. Y esa semilla no es para hacer lo que tú quieres. Lo que pasa es que lo que me ata es lo que yo quiero, porque ya lo he configurado como algo que quiero. ¿Qué cosas se configuran que nos atan? Usando un lenguaje ahí de computador y todo. ¿Qué cosas se configuran, qué cosas configuramos en nuestra vida que nos atan y no manifiestan el potencial de la libertad que tenemos? Dígame a alguien. 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? La mediocridad. ¿Quién? Wow, dijiste esa, ¿por qué dijiste esa? La mediocridad. Dianelli, ¿qué es la mediocridad? Tú eres mi líder. No voy a ti todo el tiempo, ¿sí? No sé las cosas con Yo diría que entre lo excelente y lo malo, entre el medio están los mediocres. Y entonces ahí nos curamos la mente porque no está tan mal ni está excelente, pero por lo menos está en el medio. ¿Cómo resolvemos la mediocridad? ¿Cómo, seamos honestos? ¿Cómo la gente resuelve la mediocridad? Dejando pasar las cosas. Entonces, en la medida que somos mediocres nos atamos. Se conforman con menos. Aleluya, aleluya. Y en la medida, déjeme decirle, algo que te ató en un momento y persistes en eso, te amarra más cada momento. Porque es algo donde estás tratando sin Cristo. ¿Ah? Ya tiene que ir más personal hacia él. Porque ya hay un problema. La expresión sin mí nada podéis hacer, ¿cómo la encajamos en la mediocridad? Si están viendo textos, díganlo, Padre, son buenos. Es una condición de carácter. Y si tú no tienes el carácter una vez, si tú no has descubierto, aunque tú seas un hijo en elección, que tú tienes acceso al árbol de la vida que es Cristo y estar en él, ya automáticamente en esa área ya tú eres un mediocre. Y está atado, papá. Ya estás atado en tu propia ignorancia. Y estoy usando el verso no aludiendo a las razones como nos han enseñado. Cuando tú estás amarrado, no disfrutas. Cuando algo te amarra, no disfrutas la libertad de Cristo. Sería muy... Si leyéramos la oración de Jabes, pero invirtiendo los papeles, que en vez de Jabes decirle a Dios, oh si ensancharas mi territorio, ¿verdad? Y todo lo que le pidió, fuera Dios el que nos dijera a nosotros, si ensancharas mi territorio. Ay, esa verdad que yo... Escuché a alguien plantearlo de manera inversa y yo dije, rayos, lo que esta persona está diciendo aquí, porque es precisamente de lo que estamos hablando. Tenemos el potencial de Dios en nosotros, pero nuestras ideas y prejuicios lo limitan. El potencial de la integridad de nosotros.
Porque con la imagen viene integridad o no, Samuel. Sí. Con la imagen de Dios hay integridad en nosotros. La semilla de la integridad de nosotros. Pero no somos íntegros en ocasiones porque grabamos en nuestra alma situaciones de vida que se van pegando y como no se resuelven, se vuelve una gran situación que un buen día nos damos cuenta. Dios mío, pero cuán íntegro yo soy si yo ya he hecho una y otra cosa. Y entonces el Señor en su amor nos trae a su palabra y empieza entonces vamos a trabajar con esta área. Hagamos una oración un momento. Yo te doy gracias porque estamos en potencial de la vida. La imagen de Cristo está en mí. Gracias por esta reflexión que produce en nosotros, que nos lleva a cambiar aspectos de nuestra vida, maneras de pensar, maneras de obrar, maneras de hacer como hacemos las cosas, Padre, a veces. Esas cosas que hacemos nosotros y nosotros solos, en las que tu Espíritu nos está enseñando. Y tú no nos avergüenzas, sino que con lazos de amor nos atraes hacia ti. Trabajemos en el asunto. Tú sabes el gozo de Dios, el gozo que le produce a Dios el saber que Él mismo puso lo que tú necesitas. Para Dios es un gozo. Agarre bien esta expresión que estoy diciendo. Para Dios es un gozo, para Él mismo. Él se regocija sabiendo que te otorgó lo que necesitas. Ahora yo puedo pegar el gozo del Señor en mi fortaleza. Quiere decir que cuando yo no me estoy gozando, yo no estoy disfrutando de Él. Cuando yo estoy contrario al diseño y contrario al potencial, cuando yo estoy obrando en mi manera de ser y actuar, yo no estoy obrando ni estoy disfrutando el gozo del Señor, porque cuando usted no trabaja basado en el potencial, usted no está gozoso. No, mi hermano. Es más, cuando no se manifiesta, cuando no estás viviendo bajo ese potencial divino, la manifestación es diferente, o no la hay. Y no dejas de ser hijo. No dejas de ser escogido por Dios. Gloria de Él. La niña de sus ojos. Luz de Él. Pero no se disfruta igual el gozo del Señor. Porque es que la manera de Dios relacionarse contigo es manifestando y expandiendo su potencial en ti. Dios se relaciona contigo cuando su potencial tú lo estás manifestando de la forma correcta. Dios se expande en su potencial. La semilla sigue creciendo en la medida que hay relación con Él. ¿Y a qué yo me refiero con relación? Yo no estoy diciendo que es que tú sales a buscarlo, que tú estás enfocado en la vida de lo que representa a Dios, el reino de Dios. El
potencial de Dios se manifiesta cuando tú piensas en las cosas divinas. Alguien busque un texto para eso, si no hay, por favor. El potencial de Dios se manifiesta. Porque no es una manifestación de un momento, es que se sigue manifestando poder de Dios sobre nuestra vida, potencia de Dios sobre nuestra vida. Y cuando nosotros no pensamos en Él, por eso es que hay un verso que dice, en esto, piensen en esto, porque pensando en mí es que hay maximización de tu vida. Por eso es que alguna gente a veces se siente estancada, porque no está ni relacionándose, ni pensando, ni expresando su voluntad. El deseo de Dios es que tú expreses lo que Él te dio. Wow. Yo digo ser el deseo de Dios, el anhelo de Dios, que tú expreses cuál es su voluntad, que yo quiero que sí con eso. Piense alguien, el deseo de Dios es que yo exprese su voluntad. Ahí hay un mensaje para muchos campos, ¿sabes?